Espero que lo que vamos a compartir esta mañana sea algo que fortalezca nuestra fe en el Señor, ¿sí? Se venían hablando de los tiempos, que se han acelerado los tiempos, que son tiempos malos, que el enemigo se ha levantado ágilmente, con inteligencia, ha hecho una tarea de años, como decía Ana, a través de musulmanes que han ido metiéndose, y ellos han hecho una tarea, pero súper inteligente en cuanto al traslado generacional, ¿no es cierto?, de costumbres, conocimiento, y los padres se lo han enseñado a sus hijos, y esto ha sido totalmente arraigado, ¿no es cierto?, esta obra, que a lo mejor nosotros podíamos imitar eso, de decir realmente forjar en nuestros hijos el traspaso generacional de la palabra del Señor. Amén. También su palabra dice que si bien los tiempos se han acelerado y estamos cerca del fin, dice que el Señor no retrasa su venida, sino ¿por qué? Por gracia y misericordia. Amén. Para que más sean salvos, más conozcan al Señor, más puedan llegar a la verdad. Amén. Un poquito me gustaría que en esta mañana podamos indagar en la palabra del Señor justamente acerca del tiempo y específicamente de la característica que tiene nuestro Señor, Dios Todopoderoso, de ser un Dios eterno, que justamente traspasa los tiempos. Desde muy chico a mí siempre me gustó el tema de las películas de los viajeros en el tiempo y de cómo Volver al Futuro, dice la Sabri. Fue una película que nos marcó a todos los que somos más 40, una película que nació a finales de los 80, que salió la 1, la 2 y la 3, y la vimos y veíamos a un personaje, Marty McFly. Ella me hizo acordar. Este personaje, Marty McFly, era un viajero en el tiempo, estaba con un científico, el doctor Emmett Brown, el cual en una máquina del tiempo, en un auto, un DeLorean, ¿se acuerdan? Iban al futuro, volvían al pasado y modificaban situaciones, iban al futuro y veían que habían cosas que habían cambiado o había decisiones que traían efectos que podían ser negativos en el futuro. Entonces viajaban al pasado y modificaban el pasado. Qué bueno sería, ¿no? Si pudiéramos de alguna forma, hoy por hoy, viendo por ahí resultados de algunas cosas en nuestra vida, poder volver al pasado. ¿Cuántos lo harían? De volver y decir, che, cambiaría esto, modificaría esto para que mi futuro, en este caso mi presente, hubiera sido un poco distinto, ¿sí? No podemos hacerlo, pero tenemos una llave que el Señor nos ha dado y eso quiero que compartamos. Si traen sus Biblias, vamos a abrir el libro de los Salmos, en el capítulo 90, algo que he estado practicando y que me parece bueno desde hace un tiempo, es volver a la Biblia de papel. Nos hemos acostumbrado, yo también lo he tenido, tenemos la aplicación en nuestros teléfonos, tenemos la Biblia, tenemos aplicaciones de devocionales, un montón de cosas, pero por ahí estamos en la reunión, y me ha pasado a mí, yo lo digo por mi experiencia, que estábamos leyendo un versículo y me entraba un mensaje. Y ya abría el WhatsApp, y ya lo contestaba, y ya una notificación de cómo iba un partido en Inglaterra, y ya la vi. Y eso me provocaba a mí una distracción. Entonces por ahí es bueno volver al libro, ¿sí? También porque muchas veces, a veces nos olvidamos inclusive del orden de los libros. A veces nos dicen Habacuc, y empezamos, ¿quién decía eso? Daniel, Oseas, Joel, y empezamos, ¿no es cierto? Eso porque nos falta práctica de el libro de papel. No estoy diciendo que no leamos la Biblia, porque en el teléfono también la leemos y todo, pero es algo bueno. Les comparto que me ha servido y mucho. Salmo 90. Acá en mi Biblia tiene un título que dice La eternidad de Dios y la fragilidad humana. Leemos en el nombre del Señor. Dice, Señor,
Espéreme un segundo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como sueño, como hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si los más robustos son 80. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. Amén a su palabra. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que lo hagamos con sabiduría, que vivamos con sabiduría, Señor. El salmista nos ubica y nos pone delante de un Dios todopoderoso, de un Dios creador, de un Dios eterno, que ha trascendido los tiempos y que dice desde el siglo y hasta el siglo. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Amén. Dios existe sin principio y existirá sin fin. Dios no fue creado, al contrario, Él fue creador. Amén. Dios es un Dios creador. Él es la primera causa no causada. Los científicos por ahí elaboraron teorías en las que querían demostrar que la primera causa de todo era el universo y que de repente se había formado de la nada, que de la nada misma se había formado mediante una explosión, una conjugación de elementos y todo surgió de eso. Nosotros, a la luz de la palabra, vemos que hay un Dios creador, que Él es causa de todo. Una vez un profesor mío me decía, yo fui a un colegio cristiano, me dice, es más difícil, dice, creer, o hay que tener más fe para creer en las teorías de la evolución y del Big Bang que para creer en Cristo. Porque es más difícil comprobar, cuando han querido comprobar el Big Bang, cuando han querido comprobar la eternidad y la magnitud del universo, no lo han podido hacer. Y lo que han hecho es comprobar de que el universo tuvo un principio. Que el universo inclusive se está expandiendo y que el universo se está desgastando, por lo cual no puede haber sido eterno. Mi señora me retó, ahora se fue afuera mi señora, llevó a Samuel. Ella me retó, me dice, no te vayas por la rama, pero le comparto algo. Albert Einstein, en el 1900 y algo, 16, elaboró la teoría de la relatividad, ¿sí? Y una conclusión de esa teoría era de que el tiempo, la materia y el espacio son correlativos. ¿Qué significa esto? Que tienen que existir los tres al mismo tiempo. Si tuviéramos solo materia y espacio, tendríamos que ver en qué momento se juntan. O sea, tendríamos que tener el tiempo. Si tuviéramos tiempo y tuviéramos espacio, ¿qué pondríamos? Y si tuviéramos tiempo y materia,
¿En dónde lo pondríamos? Entonces él decía que tiempo, materia y espacio son correlativos. Es algo que tuvo que existir juntos. Busque Génesis 1. Son correlativos, así se acuerdan. ¿Qué dice Génesis 1? Alguien que lo lea. ¿Qué dice? Fuerte. En él creó Dios ¿qué? Los cielos y la tierra. Ahí están. Todo correlativo. En un momento Dios agarró y en un espacio de tiempo Él dijo, sean los cielos. En ese espacio. Y ahí nomás dijo, y sea la tierra. Dios es el Dios creador de todas las cosas. Amén. 1916. Génesis fue escrito 1440 antes de Cristo. Moisés 1440 antes de Cristo. Tanto tiempo perdimos o perdieron en este caso para entender que Dios había creado todas las cosas. Dios trasciende el tiempo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 3:14. No sé si lo están poniendo ahí. Este Dios creador que fue desde antes de los siglos, Él se presenta a Moisés, un Moisés que estaba asustado porque él tenía que enfrentarse al faraón, enfrentarse a su pueblo en este momento. Enfrentarse a su pueblo y decir, Señor, él hablando en oración, pero ¿qué les digo? Imagínense que era el pueblo de todo lo que había hecho y que era un pueblo incrédulo y duro de servir. Dice, ¿cómo convenzo a esta gente, Señor? Mire lo que le dice el Señor a Moisés. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió. El Señor al revelar su nombre demuestra que Él es eterno. El yo soy, el original, cuando dice Señor, yo soy, son 4 consonantes. Muchos de estos ya lo saben. A lo mejor en otra oportunidad podemos. 4 consonantes, entonces después le tuvieron que agregar algunas vocales para poder pronunciarlo. Y de ahí se empezó a derivar el Yahvé, el Yahweh, el Jehová y todo lo que conocemos hoy. Pero la raíz de la palabra está íntimamente relacionada con el verbo ser, con la esencia. Y Yahweh significa literalmente en hebreo, Eyeh, que significa yo soy, existo por sí mismo o el eterno. Amén. Dios se presenta como el yo soy. Él es el eterno presente. Cuando dice yo soy en el pasado, yo soy en el presente y yo soy en el futuro. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la sinagoga y se confrontaba con los fariseos y de repente algunos no creían y cosas, y él le dice, antes que Abraham, ¿qué dice? Antes que Abraham fuese, yo soy. Esto trajo locura, se tiraban de los pelos, porque él mismo estaba reconociendo que él era Dios. Él estaba reconociendo su divinidad. Él, las mismas palabras que usó Dios con Moisés, las dice él. Yo soy. ¿Se acuerdan cuando en la secundaria nos enseñaron a conjugar los verbos? ¿Se acuerdan que estaba el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro? Y después empezamos a desglosar. Pasado perfecto, pasado pluscuamperfecto, pasado imperfecto. Y eran todas las derivaciones y todo, y presente perfecto y todo eso. Acá es fácil. El Señor es. El Señor en el pasado es, en el Señor hoy es, y el Señor en el futuro es. Ahora imagínenselo en su vida. Dios en el pasado, Dios en mi pasado es, Dios en mi presente es. Y lo más importante, Dios en nuestro futuro
es. Amén, Él es el gran yo soy. Por eso tenga esto en su cabeza. Eterno presente. Eterno presente. Él vive en el eterno presente. Él trasciende el tiempo. El Salmo 90 nos muestra a este Señor que trasciende el tiempo y lo pone en contraposición al hombre. Y nos muestra al hombre ¿con qué? Con toda su fugacidad. Dice que el hombre es como que, versículo 5 del capítulo 90 de Salmos, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada, ¿y qué? Y se seca. El hombre frágil. Dice que en la mayoría los años son ¿cuántos? 70. Y en los más fuertes, 80. Ya están sacando cuenta algunos, ¿no? A ver cuánto me faltan, a ver cuánto me quedan. Ya estoy en la mitad, yo ya pasé la mitad. Si soy robusto, vamos a ver. Somos frágiles, hermanos. Dice que acabamos nuestros años como un pensamiento. En la línea de tiempo de la historia, hoy día me acordé mucho de la escuela. ¿Se acuerdan cuando estudiamos historia en el secundario? ¿Hacíamos qué? Las líneas de tiempo. ¿Se acuerdan? Y hacíamos una línea y íbamos marcando ¿qué? Diferentes hechos, diferentes eventos que iban marcando la historia. Hay uno que divide la historia en antes y el después. ¿Qué es lo que es? Y tenemos antes de Cristo y después de Cristo. En esta línea de tiempo, ¿se acuerdan en aritmética que decía línea era una sucesión? No. ¿De qué? De puntos infinita. ¿No es cierto? ¿Y un segmento qué es lo que era? Un fragmento entre dos puntos. Bueno, en esta sucesión infinita de puntos que puede ser la vida, nosotros somos ¿qué? Un fragmento. Tenemos un inicio y tenemos un final. Nuestro hombre natural. Pero ¿qué pasa con nuestra alma? Amén, amén. Naturalmente, el Señor ha puesto una característica, una parte de Él, esa eternidad en nosotros. Busquemos en el libro de Eclesiastés. Perdón, Génesis 1:26 antes. Manu, Génesis 1:26. Y si quieren ir buscando después Eclesiastés 3:11. Génesis 1:26, ahí está. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoree los peces del mar y las aves del... Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios nos crea y crea al hombre a su imagen y semejanza, Él pone ciertas características suyas en nosotros. ¿Se acuerda cuando vino el pastor? Ana, ¿cómo se llamaba? Que hablaba, Sepúlveda, que hablaba de que Dios puso dignidad de las personas, que era parte de lo que Él había puesto cuando Dios nos había creado. Algo que Dios pone en nosotros es eternidad. Él lo pone naturalmente. Naturalmente, el hombre sabe que hay algo después de la muerte, que hay un más allá. Se pone todas las fuerzas en tratar de negarlo, trata de buscar todas las excusas posibles para no reconocer que hay uno, porque eso lo confronta a la muerte misma y a saber que tiene que tomar una decisión para después de la muerte. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés 3:11. Este versículo lo descubrí hace poco. Hace unos meses leía Eclesiastés 3:11. ¿Lo tienen? Mire cómo hizo Dios las cosas. Dice que Él todo lo hizo ¿cómo? ¿Cuándo? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto ¿qué? Ha puesto eternidad en el corazón de ellos
Y miren esto que es sumamente importante. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. ¿Le cierra? A mí me convenció este versículo. Este versículo lo leí, que venía leyendo, y cuando leo esto, digo, esto viene porque yo ya venía estudiando acerca de los tiempos. Y esto es lo que me cierra todo. Dice que Él nos hizo con esta eternidad dentro de nuestros corazones, aún sin nosotros entenderlo. Esto nos va a llevar a más adelante, cuando empecemos a ver cómo Dios nos involucra en su eternidad, a ver el propósito eterno. Hay muchas cosas que hoy por hoy estamos viviendo, que hoy por hoy ustedes están viviendo, prueba, dificultad, enfermedad, que no entendemos, pero que están, créame, están dentro del propósito de Dios. Nada se escapa a su propósito. Amén. Vamos al libro de Efesios, a ver. Sí, vamos al libro de Efesios, así adelantamos un poquito. El propósito eterno es el plan soberano y amoroso de Dios desde la eternidad para manifestarse a través de sus hijos, Jesucristo, a la creación de una iglesia que refleje su voluntad y que finalmente resulte en que Cristo sea el centro y la plenitud de todo en la eternidad. Dios, una vez que nosotros aceptamos a nuestro Señor como el Señor y Salvador, empezamos a aceptar el plan que Él tenía desde la eternidad. Nosotros vemos la línea del tiempo y por ahí no entendemos cómo Dios, que puede haber creado el mundo en un principio, que de repente Él vio que su creación iba a ir en decadencia y elabora un plan desde el principio, desde antes del principio, dice su palabra, para salvar nuestro futuro en el final. Y no entendía cómo Dios podía ser desde un principio el que estaba marcando nuestro futuro, porque Él es eterno. Y aunque yo no lo entienda, por la fe empiezo a creer que ese Dios creador fue el mismo Dios, y empiezan a resonar las palabras de Pablo, el que nos escogió, el que nos predestinó, el que nos vio desde antes de la fundación del mundo, el que nos conoció en el vientre de nuestra madre. Amén. Ese mismo Dios es el que marca nuestro futuro. Hay un símbolo, el símbolo del anillo. ¿Por qué se usa el anillo? ¿Por qué? Porque no tiene ese círculo. Si yo hago un círculo así y ustedes no me ven, bueno, soy medio malo. Pero si hago un círculo, ustedes no saben dónde yo empecé. En este caso sí, porque lo dibujé mal. Pero ustedes no sabrían dónde empieza un círculo. No podrían decirme, acá empezaste y acá termina. Por eso ese simbolismo. Entonces, imagínense a un Dios que Él es en todo, que Él está por sobre el tiempo, que Él está viendo desde el principio hasta el final. Es un Dios que ya ha visto nuestro futuro, que ya ha llenado de promesas nuestro futuro, que ha dado promesa de vida eterna en nuestro futuro. Amén. Y es el Dios que hoy está presente con nosotros. Efesios 1, 3 al 14, vamos a leerlo todo, ¿sí? Dice el Señor, bendito sea Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y acá empieza Pablo dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que nosotros estamos viviendo en la tierra. Así, este tiempo como los tiempos. Amén. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Decimos amén a su palabra? Amén. Este es el propósito eterno, de que seamos para la alabanza de su gloria, de que eternamente vivamos alabándole y glorificándole y seamos para adoración eterna. Amén. Dice que el Señor hizo todo esto en el cumplimiento de los tiempos. Dice, y Él tiene herencia preparada, habiéndonos predestinado. Desde antes de la fundación del mundo, Él había predestinado. No lo dice en una forma de fatalismo, que Él había separado a algunas personas específicas. No dice un número, no dice este grupo estaba predestinado, sino que lo que está predestinado es el propósito eterno. Porque Él quiere que todos se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento. Amén. El propósito es lo que estaba predestinado. Para ese grupo que aceptara eso. Amén. Todavía hay lugar, así que, como dice mi hermano Ever, hay que seguir predicando. Hay que seguir extendiendo el evangelio, como dice Ana, hasta el fin de la tierra. Porque hay lugar en el cielo. Amén. Escogidos antes de la fundación. Predestinados, afirmando la existencia de un plan y un propósito divino para la alabanza de su gloria. Reunir todas las cosas en Cristo. Dice el Señor que somos sus hijos. ¿Qué dice Juan 3:16? Vida eterna. Amén. Ahí entró mi señora, me va a retar, pero les dejo otra cosita que ahora me acuerdo. Dice la palabra del Señor que es de tal manera muy Dios al mundo que le envió a ¿quién? A su Hijo unigénito. El Señor vino como el unigénito de Dios. Amén. Ahora, cuando Él asciende a los cielos, Romanos 8:29, ¿qué dice? A ver, ¿lo tienen? ¿Lo quiere leer? ¿Qué dice Romanos 8:29? Amén. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué cambió? El Señor vino como el unigénito de Dios. Ahora, cuando Él se fue, cuando ascendió a los cielos, Él se va como el primogénito. ¿Qué cambió? Que ahora somos muchos. Ahora Él tiene muchos hermanos. Amén. Que esto haga crecer nuestra fe, hermanos. Somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo, coherederos juntamente con Él del Padre. Amén. Entonces Jesús vino, recuérdelo, Jesús vino como el unigénito, pero Él se fue como el primogénito entre muchos hermanos, entre nosotros. Él es nuestro hermano. Amén. Tenemos garantía, ya Dios nos mostró el futuro, lo que tenemos, lo que Él tiene preparado, lo que Él nos prometió, la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, tenemos provisión, tenemos consuelo, paz, protección divina, esperanza. Él oye y contesta nuestras oraciones. Imagínense que tenemos esta bendición de que en cierta forma metafórica hemos viajado a nuestro futuro y ya lo conocemos.
Dios nos ha mostrado nuestro futuro. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Él ha dicho, tú, que yo te escogí, que yo te predestiné. Tienes un futuro de gloria preparado junto a mí, eternamente. Entonces, si sabemos el futuro, ¿qué debemos temer hoy en nuestro presente? Si el mismo Dios de ayer, Él es. Si el mismo Dios del futuro, Él es hoy Dios nuestro, ¿qué debemos de temer? Si Él en el pasado prometió y cumplió, si Él en el pasado vio que su pueblo se perdía y envió la salvación a través de su Hijo, y Él nos prometió que nuestro futuro iba a ser de eternidad, ¿qué debemos de temer? Simplemente hoy aferrarnos con fe a todas las promesas que el Señor ha puesto para con nuestras vidas. Amén. Quiero que leamos 1 Timoteo, capítulo 6. Una palabra que le da Pablo a Timoteo, el 6. Vamos a leer los versículos 12 y 19. Ténganlo ahí, por favor. Nuestro Señor Jesucristo, según el libro de Hebreos, dice que es autor de eterna salvación para todos. Hebreos 9:12 dice que por su sacrificio obtuvimos eterna redención. Hebreos 9:15 dice que promesa de la herencia eterna tenemos. Y 2 Pedro 1:10 y 11 dice que tenemos amplia y generosa entrada en el reino eterno. Hermanos, no debemos dudar, debemos pararnos firmes en la fe, sabiendo que el Dios eterno, el cual ya ha visto nuestro futuro, está con nosotros. Amén. Timoteo 6:12, le dice Pablo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y el versículo 18, leamos 18-19, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Y vuelve a decirle, que echen mano de la vida eterna. Tómale la mano al hermano que tienes al lado. Dale un fuerte apretón de fe. Hermano, dile, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Dile, agárrate fuerte a la vida eterna. Esta es la promesa del Señor. Dile, agárrate fuerte a esta promesa. Tienes vida eterna. El Señor conoce nuestro futuro. El Señor nos tiene preparado un final de bendición, de redención. Entonces, echa mano de la vida eterna y camina con fe cada día. Hay pruebas, hay dificultades. No es fácil, no es fácil. Sabemos lo que están viviendo muchos hermanos. En nuestras vidas hemos vivido tremendas dificultades. Hemos pasado por momentos terribles. Siempre hay momentos malos, momentos buenos. Siempre hay tiempos, como decía Proverbios, tiempos de reír, tiempos de llorar, tiempos de bendición, tiempos de escasez. Pero el Dios que trasciende los tiempos es el que nos dice, no se preocupen, ustedes echen mano de la vida eterna, agárrense fuerte a esta promesa, que su futuro está asegurado. Amén. Nos ponemos de pie. El Señor está viendo nuestros corazones en este momento. Pierdan cuidado que Él sabe de nuestros más íntimos sentimientos, nuestros más íntimos pensamientos.
Él sabe de nuestros padecimientos. No duden que el Señor es, que nuestro Señor es y está. Él le dijo a Moisés: yo soy el que soy y yo estaré. Amén. Nos ponemos delante del Señor, inclinamos nuestro rostro. Señor, aquí estamos, Señor. Padre, aquí está, Señor, tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, te pido, Señor, que en este momento, Señor, tú estés ministrando, Señor, a nuestras vidas, Señor. Papá, Señor, que tú ahora, Señor, estés haciendo avivar, Señor, dentro de nuestros corazones, Señor, esta llama de eternidad, Señor, en nosotros, papá. Señor, que ahora, Señor, podamos extender nuestras manos, Señor, y podamos agarrarnos fuertes, Señor, de tu vida eterna, Señor. Papá, Señor, que ahora podamos dejar toda esta mochila, Señor, todo este peso, Señor, de la prueba que nos toca llevar, Señor, delante de ti, Señor, a los pies de tu cruz, Señor, sabiendo, Señor, Padre, que tú eres más poderoso de cualquier cosa que nos toque vivir. Hermano, ahora preséntate delante del Señor y preséntale tu carga, preséntale tu problema, preséntale tu enfermedad al Señor. Padre, dile, Padre, Señor, aquí estoy yo con todo esto, Señor. Padre, mis fuerzas muchas veces parecen no alcanzarme, Señor, para seguir, Señor. Pero confío en ti, Señor. Confío en lo que tú haces y en lo que tú harás, Señor. Confío en lo que tú tienes preparado para mi futuro, dile al Señor. Confío en lo que vendrá, porque sé que tú tienes vida eterna para mí. Y si no lo puedo ver aquí en la tierra, sé que eternamente yo viviré con tu victoria. Amén. Yo soy para tu gloria, Señor. Pablo lo entendió todo y en su lecho de muerte no tenía temor, porque sabía que si vivía era para la gloria del Padre y si moría era para gloria del Padre. Y él decía: si vivo es para Cristo. Y si muero, mucho mejor, porque estaré contigo. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por haber hablado en nuestros corazones, Señor. Papá, Señor, haz crecer, Señor, esto en nosotros, Señor. Padre, fortalece nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a pararnos firmes en ti, Señor. Ayúdanos a pararnos firmes en ti, Señor, firmes en ti, Señor. Y aún quebrados y de rodillas, Señor, que nuestra fe, Señor, sea fortalecida, Señor, por la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Por la obra de tu Espíritu Santo. En tu santo nombre, en tu santo nombre, en tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, bendígale, hermano. Bendígalo, dele una palabra de fe. Dele una palabra de fe. No sabe lo que puede hacer un abrazo, una palabra de fe en la vida de otro. Dice la palabra que cuando un miembro del cuerpo se duele, afecta todo el cuerpo. Porque somos un cuerpo, esa es la idea, somos un cuerpo. La idea de estar reunidos aquí es que podamos ministrarnos los unos a los otros. Somos directamente partícipes, venimos no a ser espectadores de una reunión, de que alguien cante allá adelante, de que alguien hable aquí, sino que somos partícipes directos, venimos a hacer la reunión, amén. Dígale, hermano, abrácelo, dígale,
echa mano de la vida eterna. Aférrate a la vida eterna, agárrate fuerte de la vida eterna, porque es nuestro futuro glorioso el que nos espera. Amén, amén.